estos días, Checo, me comentaba una persona que yo en estos días hemos tenido la- ni siquiera una decisión, como dejándolo fluir de forma orgánica, en función a lo que es para nosotros la definición de una vida sana, que una vida no solamente de salud física o fisiológica o biológica, como lo queramos llamar, tiene también que ver con la capacidad de sentido crítico y ver las opciones en un mundo tan decadente para nosotros. Bueno, para mí es un mundo que va en decadencia, para lo que para mí son valores que enaltecen la humanidad. Y me decían, cocho, como que yo tenía que tratar de dar un poquito más de nuevo ese giro, como más cosas vinculadas a la salud del cuerpo, la Ujú, alimentación. ujú. Y yo me siento muy Perdón, lo que pasa es que, recuérdate, mente sana en cuerpo cuerpo sano. sano, sí, pero la gente, las personas no entienden eso. Por eso es que muchas veces en las consultas, cuando yo le digo a las personas, digo yo, es que tú en realidad no vas a poder romper el círculo vicioso de relaciones tóxicas con los alimentos porque las personas no entienden y que no logran entenderlo porque es como el adicto no reconoce su adicción, Ujú. siempre la tiene justificada, de que la industria, aquella que produce comestibles que no son alimentos, tiene unos científicos especialistas que manejan todos los factores que inciden en crear adicción a los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente la adicción de tú no poder desconectarte de estos alimentos, sino que también inciden mucho en los perfiles de algunos neurotransmisores que inciden mucho en la capacidad de cuestionártelo todo. Ujú. Por eso que tenemos una generación prácticamente, para mí, para Juan Carlos Simón, de ineptos e idiotas. Por ejemplo, en mi generación, no se le da a ustedes, cuando yo era adolescente o era niño, por cualquier cosa que acontecía en un país, cualquiera, la juventud se levantaba a protestar y no vemos ese tipo No, eso no de existe. respuesta. Eso ya responde a otro tema que podemos abordar con otros especialistas. Pero la idea es que me siento muy feliz de nuestros invitados en el día de hoy, porque nos va a permitir en esa búsqueda de una vida sana, digamos que esa inclinación o filosofía o Ujú. metodología tuya y mía de ver la vida, donde para mí todo radica, porque lo entiendo de esa manera, en que no hay forma de poder desarrollarse al desempeño en otros aspectos de la vida si no nos enfocamos primero en lo que comemos. Exacto. Y cuando tú le preguntas a cualquier persona que se pueda ser entendido en la materia, o sea, que cualquier persona sin nunca haber tomado o haber leído un libro real de alimentación, lee un artículo en redes sociales y piense que es un experto ya. Te dicen que la carne daña, que hace daño, que da cáncer. Todo el mundo asume posiciones. Y eso también lo aclaró muy bien uno de mis primeros autores en la parte de nutrición, que es el doctor Johnny Bowden, en el libro de Living the Low Carb Life o Viviendo la Vida Baja en Carbohidratos. Él dice que no hay un tema que desarrolle más movimientos viscerales que la parte de la alimentación. La gente que entiende, que sabe exactamente lo que necesita para comer, para no enfermarse, Eso es casi como hablar de religión. exacto como religión. Entonces, donde vengo con todo esto es que bueno, así es que yo lo practico, que para mí no tiene ningún sentido nada de los enfoques hoy en día de qué tanto comer, la frecuencia, si cuento calorías o no. Si no tomamos en cuenta, primero, que tenemos que comenzar a ver la alimentación no por el aporte de calorías, sino el aporte de toxinas y sustancias que son completamente dañinas para nuestro cuerpo, que los alimentos, todos los alimentos procesados, que no vienen directamente de un productor del campo, un productor de la naturaleza, a tu mesa, hay algo en medio que nos hace daño. Ujú. Así mismo es. Bueno, hoy por eso tenemos de invitado a Valentín y a Amelia, Amalia. Amalia, de Free Farm. Eh, yo no me recuerdo bien, casualmente yo vi un post de ustedes en Instagram Así fue. y a pesar de que yo reconozco que no soy un gran consumidor de pollo, cuando me interesó de una vez la página y cuando leí la información de cómo ustedes criaban los pollos, etcétera, inmediatamente lo reposteé y empecé como a Bueno, hacerle, tú me compartiste esa página, yo recuerdo. exacto, Esto me la pasó. Mira esta gente que se yo cuando inclusive me pasó el teléfono, creo, de la empresa de ustedes. yo empecé a darle promoción porque como estábamos diciendo fuera de cámara, nosotros queremos promover de forma totalmente desinteresada eh, un tipo de alimentación basada en nuestros valores y que no es solo un tema de macro, de cuánta proteína, ni de cuánta grasa, carbohidratos, sino también de cómo se cría el animal. Y algo que yo he ido experimentando en persona desde hace un tiempo, sobre todo después que hablamos con Andrés,
que yo hice el cambio de los huevos, que empecé a consumir huevos sin antibióticos, yo sentí una mejoría en mi sistema digestivo increíble. Y tú sabes que a veces cuando uno tiene mucho tiempo, quizá con cierto grado de inflamación o de algo, uno ya ni cuenta se da, uno Se lo acostumbra. considera normal. Sí, el cuerpo se acostumbra. Y más que uno, por la misma cantidad de ejercicio que hace, tiende a comer un volumen de comida quizá un poco más alto que la persona normal. Y yo siempre me sentía ese estómago Distendido. como distendido. Y recientemente también hice el cambio de la carne importada a la carne criolla, Bueno, de Cárnico. y tú comenta la parte, que esa, porque a mí me gusta que la gente pueda entender, que yo también lo observé cuando tú me lo dijiste a mí, que cuando yo compro carne, por ejemplo, importada, que me encanta, cualquier carne me encanta, yo mandaba para, por ejemplo, un flat meat de 3 libras, lo mandaba a porcionar, lo dejaba en la nevera y me duraba prácticamente la semana completa y no se comenzaba a Crudo, sin dañarse. En la nevera, no en el freezer. en el freezer. Mientras que las carnes, cuando tú compras una carne fresca, criolla, a los 2 o 3 días ya tiene que comértela o se daña. Se pone babosa, como Se decimos. se pone babosa. Y me interesó mucho el tema del pollo porque yo obviamente, aunque me gusta más la carne roja, pero yo consumo pollo, pero sobre todo mis hijos consumen mucho pollo. Y de hecho ya yo me he vuelto un cliente de Free Farm. Yo estoy comprando, como quien dice, el por mayor. Entonces, bienvenido al programa. Cuéntenos un poco su historia. Yo sé que ustedes no son dominicanos, Franceses, ¿verdad? son franceses. ¿Cómo llegan a República Dominicana? Dame esa pequeña historia, porque a mí me gusta hacer empatía con los invitados. De acuerdo. Bueno, primero agradecerles el espacio y la posibilidad de estar hoy con ustedes. Nosotros llegamos en Dominicana en el 2018, si no estoy mal. Justo antes de llegar vivimos 2 años en Costa Rica, que fue, digamos, nuestra primera experiencia en América Latina. Y luego nos movimos para Dominicana. Llegamos en el país por la compañía en la cual trabajaba, que era una compañía internacional en nutrición animal, ¿verdad? Entonces, llegamos al país por digamos, mi posición como empleado. Y desde ese entonces, pues nos quedamos en Dominicana. Yo trabajaba a nivel de América Central y el Caribe, entonces vi mucho sistema de producción de proteína animal a nivel América Latina. Y yo siempre he tenido ese deseo de emprender y, digamos, después de 15 años trabajando en varias partes del mundo, porque también trabajé un par de años en Asia y en Medio Oriente, en nutrición animal. Yo siempre quise emprender y siempre sentía que había una necesidad de la población para una proteína de una calidad distinta. Y la verdad que llegando en América Latina, ese deseo o esa visión se hizo mucho más grande porque en Dominicana principalmente, por el momento o hasta hoy, no había ese tipo de proteína, ¿cierto? ¿Qué define la calidad? Porque esa parte no me quedó. O sea, yo sé que van a tener esa pregunta, a uno de ustedes dos. La calidad de la proteína. Tú que estás ustedes están vinculados al proceso de producción de proteína animal. ¿Qué hace la diferencia, por ejemplo, de una proteína animal? El pollo, por ejemplo. Adelante. Mira, es que también todo eso viene por, solamente para completar el tema de por qué fue también una emergencia que nosotros cuando llegamos aquí, yo estaba embarazada de 7, 8 y media, he dado luz como no 2 días después, pero casi. Y entonces, desde entonces nos pusimos locos de encontrar comida para el niño, la niña. Y entonces de buscar carne sana. Y como vamos a decir, de calidad es no solamente la calidad de la proteína, porque siempre es importante, pero la inocuidad, lo que estaba hablando. Para mí se volvió una locura. Yo no podía... Perdón, ¿la qué? Inocuidad, que no tenga toxinas o cosas así. Y el tema es que en Francia, por ejemplo, y en muchos lugares de Europa, hay sistemas de producción que son alternativos, que hace mucho tiempo que ya tenemos nuestros pollo campero, que yo en Francia siempre como pollo campero, como la mayoría, mucha gente come eso. Después hay grados de calidad, de excelencia, que vienen más de la raza que se usa, es decir, del tiempo de crecimiento. Pero, por ejemplo, lo que se llama hormonas que no existen en pollo,
pero los antibióticos que se usan aquí en la producción de pollo es prohibido en Francia desde hace mucho tiempo. O sea que los antibióticos, vamos si voy entendiendo, ¿verdad? Perdón, sí. Porque en una reunión que yo tuve con Valentín, él me explicó que lo de las hormonas en el pollo es un mito. Sí. Me gustaría que después Sí, porque- hable un poco de eso. Y yo comenté que mi amigo Luca me comentó que las hormonas también era un mito por el hecho de que el asunto de la producción tenía mucho que ver con incluso o la genética del animal. Me habían Sí. comentado. Sí. Pero lo de los antibióticos sí es verdad. Sí, es que dicen hormonas porque las hormonas son un problema. Por ejemplo, en los tres, los que crecen más tiempo, porque las hormonas tienen una, Valentín lo dirá mejor que yo, pero va a intervenir a un momento de la edad de la adolescencia, vamos a decir, de un animal. Que por un pollo no sirve nada, después de 40, no sé, 50 días ya está muerto. Entonces, no se usan hormonas en el pollo. Parece que hubo un año que hicieron así. Explícame así, ¿cómo así que? Bueno, ya, perdón, muerto es que está sacrificado el animal. Sí, Ya, claro, ya. entonces no, disculpa, que no sirve entonces hacer eso. Nunca se usa, entonces nosotros por eso que no escribimos en nuestras etiquetas, nos dijeron, pero ¿por qué no pueden sin hormonas? Y dije, no hay hormonas. El problema son los antibióticos que se usan de promotores de crecimiento. Vamos a decir que se usan como se usaría una hormona para el res. Es la salud intestinal para que nos... Son para varias cosas, pero si vamos a decir como promotores de crecimiento es salud intestinal para que no se gasta energía y comida mal gastada por una mala digestión. O sea, hay una mejor asimilación. O sea, el animal tiene una mejor asimilación. Limpiar todo para que la asimilación será al máximo y que la mayoría de lo que tú das de comida se vuelve carne. Okay. Sí, realmente es, pues yo creo que el tema ya lo tocaron ustedes en un podcast anterior, pero es increíble la fuerza de ese mito, porque yo trabajé en Medio Oriente y en Medio Oriente también hablan de eso. Yo trabajé en Asia y también hablan de eso. Llegó en América Latina, en Europa también se habla de esto. Igual ese mito está, ¿verdad? Realmente es totalmente falso. En la parte de producción avícola no se usa. Sí se usa en la parte de res como anabólico para engordar más rápido los animales. Se usa en la parte lechera para sincronizar, lechera y cerdo, sincronizar calores de las hembras. Y también se usa en Estados Unidos para producción de leche. Pero en la parte de cerdo, engorde, no se usa. Y en la parte avícola, que sea huevo o pollo, tampoco. Tampoco se usa. No, o sea, eso es totalmente falso por muchas razones. Yo me imagino que el uso del antibiótico, ustedes dieron una razón que es para que el animal engorde más rápido. Correcto. Pero me imagino también que por la misma alimentación que le dan y por lo hacinado que crecen, Eso es. también se lo darán como una protección, porque me imagino que La presión de densidad por la cantidad. sí, la salud en general no debe ser muy... Sí. Es correcto. Es la forma de criar. O sea, si usted compra un pollito y lo suelta en su campo, es poco probable que se muera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la concentración de animales es muy baja. Entonces hace que el movimiento de virus, bacterias contaminantes y estrés sea mucho menor. Entonces el hecho de que hoy, o digamos, la forma en la cual estamos produciendo a nivel mundial para poder abastecer la cantidad de gente que somos, sabiendo que cada día hay menos productores en el campo, entonces estamos incrementando la forma en la cual estamos produciendo, concentrándola. Entonces estamos produciendo hoy con empresas o grupos y estructuras muy grandes que por ende generan un estrés y una concentración alta de los animales. Y eso conlleva todos los retos sanitarios y una forma de luchar. Hay, digamos, muchas formas, pero es el uso de químicos en el alimento, en el agua, o inyectado también en ciertas crías, ¿verdad? Después que están sacrificados. Bueno, es bueno hacer la nota para que la gente lo tenga presente, que al igual que nosotros, una mala alimentación, así como nosotros, una mala alimentación lleva a la enfermedad, igual a los animales, a todos, y lo de cría también. Y obviamente... que quizás tú no puedes profundizar un poco de eso, porque no es solo el hecho de que ustedes no usan antibióticos, sino también cómo ustedes alimentan el animal versus cómo se alimenta de forma tradicional. Bueno, la forma tradicional realmente es la de ustedes, pero cómo eso afecta la salud del animal, ya que
ese, vamos a decir, pollo industrial, por ponerle un nombre, se alimenta con una dieta que prácticamente es muy ajena a lo que sería su alimentación natural. No, y también me imagino que también su sistema digestivo tiene un diseño muy específico evolutivo, me imagino. O sea, me refiero, por ejemplo, el rumiante tiene un sistema digestivo con las cámaras que tiene, porque parte de su desarrollo evolutivo era comer pasto y hierbas, Correcto. entonces había un Claro. proceso para poder extraer la mayor cantidad de nutrientes. Me imagino que cuando tú cualquier animal, igual que los seres humanos, lo saca de su alimentación evolutiva, pues reacciona enfermándose, inflamándose, todo ese tipo de cosas. Por eso es que yo sigo reiterando en el discurso nuestro que a mí se me hace como tan cuesta arriba, pero más o menos voy entendiendo cómo se maneja el sistema de la producción y cómo se paga el lobismo para incentivar el consumo de estos alimentos que no son muy apropiados para la salud del ser humano, entiendo yo, pero a veces se me hace como muy cuesta arriba entender cómo personas entendidas en la materia, por ejemplo, o personas que trabajan para el sector sanitario, médicos, nutricionistas, dietistas, aún siguen recomendando alimentos altamente procesados, por ejemplo, y demonizan alimentos en su estado natural. Y yo a veces digo, señores, pero es por sentido común. Te voy a hacer, por ejemplo, una analogía que voy a aplicar en este momento. Mi madre me dice a mí que la vida promedio de un canino, un perro doméstico, eran 16, 18 años cuando yo era niña. Ya los perros a los 2 años están muriendo de enfermedades inducidas por la alimentación de funda, de alimentos procesados. Y le comento a las personas que incluso, por ejemplo, tuvo un anuncio, pues el anuncio, una promoción en televisión, en redes sociales, cualquier medio de venta, te venden la felicidad tanto del ser humano como del animal a través de darle algo extremadamente procesado. Pero en la única parte del mundo donde los animales, especialmente los perros, desarrollan, esto lo hago para llevar la analogía del ser humano como nos enfermamos nosotros, desarrolla todas las enfermedades que nosotros estamos normalizando hoy en día, condiciones autoinmunes. Yo tengo una señora muy querida amiga que tiene 2 perros preciosos y los perros se le cae el pelo y le hace un diagnóstico por Hashimoto, una condición en un perro que sale por el intestino, que crea una condición autoinmune que ataca las tiroides, pero que come el perro bolita. Entonces cuando tú le dices, por ejemplo, bueno, pero yo le pregunté al veterinario y el veterinario que pertenece supuestamente al sector sanitario de los animales, dice que la carne le hace daño, no sé. O sea, hay siempre una justificación. Entonces fíjate cómo esto es una campaña que es muy cuesta arriba porque es una campaña de tú poder calar, especialmente en el caso de ustedes que tienen un negocio, que tiene, claro, una visión, como tú decías, mi preocupación por mi bebé, la niña, ¿verdad? De, bueno, nació mi bebé y ustedes que saben de fondo cómo se maneja todo esto, yo no le quiero dar ese pollo que la gente lo consume y ve un alimento sano. Entonces, ¿qué opción yo tengo? Entonces, fíjate cómo esta campaña, Miguel Francesco y nuestros invitados, es poder promover a través de la información. Pero fíjate qué tan cuesta arriba con todas las cosas que tú percibes hoy en día, por los medios de proliferación de ya no hay un sentido crítico por la realidad, sino por la virtualidad. Totalmente. Es tan cuesta arriba, ¿tú me entiendes? Eh, O sea, es impresionante. Valentín, cuéntanos un poco de la alimentación. Cuando nos reunimos, tú me hablaste de cosas muy interesantes Sí. que yo no sabía. Eh, Bueno, nosotros digamos que producimos pollo de pastoreo sin antibióticos. Primero, y vuelvo a una pregunta que no terminamos de contestar, y es el tema de los antibióticos, que realmente es un tema de salud pública, y muchas veces uno piensa, no, que estoy comiendo residuos y eso me va a hacer daño. Es verdad, pero lo que pasa es que estamos usando moléculas de forma descontrolada descontrolada a nivel mundial, y esas mismas moléculas las usamos para curar los seres humanos. Entonces, el hecho de que no estamos usando de forma controlada, como debe de ser en las fincas, cantidades enormes, seleccionamos bacterias que al final de cuentas se vuelven resistentes a moléculas que nosotros en nuestros hospitales usamos para luchar contra ellas. Entonces, realmente es un tema muy conocido a nivel mundial, razón por la cual Europa prohibió el uso de promotores de crecimiento antibióticos desde hace más de 25 años, porque es un tema de salud pública. Y es un tema muy No serio. solamente de comerlo. o sea, básicamente, el uso de los antibióticos crea más bacterias resistentes a los Correcto, antibióticos permite.
que son las mismas bacterias que después nos atacan a nosotros. Permite desarrollar, porque las bacterias tienen genes que permiten desarrollar resistencias a antibióticos y además se van adaptando. Correcto. Y además, tiene una forma muy interesante, es que ese gen o esa capacidad de expresar una resistencia se la pueden transmitir de una bacteria a la otra. Entonces, cuando ya se empiezan a pasar de una bacteria a la otra esa capacidad de resistir, ya el problema es grave. Pero también hay que ver, aquí en Dominicana uno puede comprar en cualquier farmacia cualquier antibiótico. Sí. ¿Verdad? O sea, está en mentalidad. También por ahí estamos creando nosotros mismos. Sí, no, aquí la gente le da una gripe y una vez compra un y lo usa de forma incorrecta. Entonces, a raíz de esto, se prohibió en Europa el uso de antibiótico. Perdón, en esa misma respuesta, entonces, ¿y los efectos ya directos de yo comer el pollo con antibiótico? Claro, lo que pasa es que el pollo o cualquier carne que ha sido criada con químicos sin respetar, porque hay ciertos químicos que no pasan en la carne, que no dejan residuos, hay otros que sí. Pero los que sí dejan residuos deben de estar usados con un periodo de retiro de ciertos números de días, que en muchas ocasiones que el animal evacúe, elimine. Correcto, para que no haya residuos. Lo que pasa es que en muchos países de América Latina, la gente que lo compra ni siquiera lo sabe. O sea, no se puede culpar al productor. Es que en muchas ocasiones, como son químicos de venta libre, no conocen ese tema. Entonces usan esos cócteles, porque realmente a nivel de campo se usa cócteles de químicos sin conocer bien. O sea, aparte de antibióticos, hay otro tipo de... O mezclan los mismos antibióticos, okay. ¿verdad? Entonces... Pero cuando tú dices químicos, ¿son siempre antibióticos o otras sustancias? Puede ser otro tipo de sustancias. Por ejemplo... Hay antiparasitarios que usamos, antibióticos, otros químicos, desinfectantes. Hay muchos químicos que estamos usando a nivel de granja que se deben usar de una cierta forma y respetar ciertas cosas, diluciones, usos, retiros. Bueno, el mismo formaldehído que usamos mucho en América Latina está prohibido desde hace años. Formaldehído, que es un producto conocido como carcinogénico para el animal como para el ser humano que lo va manipulando. ¿Y en qué se usa? Se usa para desinfectar. Entonces, y tiene otros usos, pero principalmente lo usamos en las granjas como desinfectante. Entonces, ese uso no correcto permite que en el producto final, huevo, carne, haya residuos de estos químicos. En lo general, lo que los gobiernos deberían hacer son controles de residuos, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya lo saben que tenemos ciertas áreas de oportunidad en cuanto a estos controles para que justamente no haya estos residuos en el producto que va a la mesa del consumidor final. Que justo cuando el consumidor final consume ese tipo de productos, ya de ahí salen los retos que estamos viendo hoy en día a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la alimentación del pollo específicamente. Sí, entonces a raíz de todo esto, bueno, primero es que en Europa el mercado está mucho más maduro en cuanto a ese tema, ¿verdad? Porque ya ha avanzado, o sea, ya hay ciertas prohibiciones. O sea, el consumidor es más, digamos, más conocedor del tema y el que no lo es está protegido por el gobierno. Sí, en Europa en general, o sea, en todo lo que hay de la comida, en general, porque siempre hay... yo me he fijado que hay mucho más control. Correcto. Tanto así que yo siempre hago el ejemplo, hay una marca de prosciutto italiano, no me recuerdo si es Beretta, creo que es. Entonces, aquí, yo lo vi aquí en un supermercado de aquí, estaba ellos tenían el prosciutto italiano y Beretta, o sea, la misma marca, produce un prosciutto en Estados Unidos. El americano estaba lleno de conservantes. El italiano no, porque el prosciutto se prohíbe el uso de conservantes. Lo único que puede tener es sal. Y era, o sea, la misma marca, el mismo producto. Claro, prácticamente eso depende del mercado que va a dirigir. Exacto, porque obviamente es mucho más barato tú llenarlo de conservante y no tener que madurarlo en sal, quién sabe cuántos meses. Sí. Es que siempre hay que ver dónde fue producido. Entonces, para nuestros niños es así. Eso es terrible, pero hay muchas cosas que si no está producido en Europa, no lo comen. La misma Nutella, o sea, no que la Nutella sea buena, pero los ingredientes de la Nutella europea son más decentes, vamos a decir. La Coca-Cola es igual. Muchos son igual. Bueno, pero incluso yo vi, perdóname, una gente haciendo el comparativo
de lo que tenía una papa frita de McDonald's en Europa, no lo mismo que en Estados Unidos. O sea, el contenido de la papa frita de McDonald's en Estados Unidos, o sea, tenía una lista que prácticamente imposible de tú retener, o sea, 4 nombres consecutivos de químicos. Y en Europa era prácticamente como cuatro componentes entre la papa, el tipo de Claro. aceite y 2 cosas más. ¿Tú me Ajá, entiendes? el tipo de aceite. Entonces, fíjate como reitero, no es tanto lo que comemos, sino de dónde proviene lo que comemos. Y cómodo. Pero yo vuelvo otra vez de nuevo, por ejemplo, porque me gusta y yo sé que la gente comienza a cuestionar. En estos días, por ejemplo, yo vi una cuenta que yo sigo en Instagram, yo sigo cuentas que tienen mucha afinidad con lo que nosotros hacemos, y era una persona como nosotros poniendo un discurso de una famosa nutricionista norteamericana diciendo que muchos influencers, o gente que tratamos de tener una influencia positiva o de cualquier tipo de influencia, tomamos posiciones que no eran ciertas por la parte científica. Y decía ella que, por ejemplo, no había nada más saludable que el aceite de canola y que esto, o sea, y una persona que quien no sabe de esto y la escucha, pues dice, bueno, eso es el Viejo y el Nuevo Testamento de la nutrición. Pero yo siempre digo, es que es un asunto también de observación. Tú observas, por ejemplo, yo viajo mucho a Europa, 4 veces, 3 veces al año de trabajo. Voy a diferentes lugares. Y tú vas a muchos lugares y tú dices, pero es que nada más por ver la tasa de obesidad que existe en esos países y en la nuestra, es algo impresionante. Yo estuve hace 3 semanas en Ámsterdam, por segunda vez este año. Voy a México, que es uno de los países con mayor obesidad. Sí. Y tú dices, pero que es algo impresionante. Cuando tú comienzas a manejar o a entender lo que implica un cuerpo inflamado obeso, tú no lo ves solamente en la parte de la obesidad, sino lo que conlleva eso adentro de ti. Y es como tú dices, las autoridades, que esa parte fue muy importante en la forma como tú lo abordaste, de que no tenemos regulaciones que garanticen que el producto terminado sea para el beneficio nuestro. Porque nada más por tú observar la tasa de enfermedad que hay en un país como nuestro tan pobre, debería ser todo lo contrario para prevenir el gasto en salud pública en un país como el nuestro, reitero, donde la gente, la mayoría, no tiene ni siquiera recursos para comprarse un acetaminofén o un paracetamol. Entonces, fíjate cómo vamos buscando de fondo, de fondo, de fondo, y ni siquiera la observación es suficiente para convencer a los demás de la importancia de qué, de lo que vamos a comer. Reitero, te lo dijimos al principio, Francesco me dijo a mí, y nosotros comemos mucha carne, y tratamos de planificarlo, cómo solamente por cambiar la fuente, la misma proteína, me refiero desde el punto de vista del aporte proteico por gramo, pero un animal a lo mejor en condiciones sacrificado aquí, que no fue conservado, un inyectado, etcétera, para que pueda perdurar con el color y las demás cosas, la digestión cambia automáticamente. Tú comentabas que ese distendimiento que tú tenías de todo el tiempo se te desaparece solamente por cambiar la fuente donde tú comprabas la proteína. Y es un excelente punto. Y digamos, voy a repetir lo que clientes nuestros nos han dicho. O sea, nosotros iniciamos el proyecto por necesidad propia, porque nos fue muy difícil navegar aquí buscando productos donde sí podíamos confiar, ¿verdad? Y estando aquí 5 años, cuando nos topábamos con personas, por primera vez preguntándome qué es lo que hacíamos, yo siempre les decía, pues yo trabajo en nutrición animal. Mira, fue increíble el número de personas quienes siempre me han respondido preguntando, ajá, interesante, tú no sabes dónde puedo comprar calidad, o sea, una carne, tal carne sin antibiótico y calidad. Bueno, res, ya carne en co, nacional, huevos, Rancho España, cerdos, no hay, pollo, pues no conozco, no hay. Entonces, por necesidad propia de nuestra familia, más el background que teníamos de Europa, que la carne, por ejemplo, de pollo, en lo general se come carne de pastoreo. Pollo en Europa su mayoría es de pastoreo. Lo que no es de pastoreo tipo industrial es lo que se come en McDonald's, fast foods, pues. Entonces, por digamos, esa dificultad de navegar, más la gente que nos ha preguntando y claramente la carne de pollo que no nos gustaba aquí en el país, por ser un estirpe distinto, una forma que hay diferente y también proceso de matanza, decidimos tirarnos. Entonces, lanzamos el proyecto hace por ahí de mayo, junio, ¿verdad? Lo criamos sueltos. Son animales que son menos estresados porque tienen acceso a un corral. Van saliendo todos los días. La forma en la cual los alimentamos también. Formulamos nosotros mismos nuestros alimentos. Nos aseguramos que no haya químicos ni contaminantes.
También le damos gusanos, que eso lo hablamos la vez pasada, que cuando eso se menciona a personas aquí le da asco, pero es... Eso es lo que come. Y tú hablabas del tema evolutivo y demás. Eso es el punto. Es que el pollo en la vida normal come gusanos, No, caracoles, insectos. Yo incluso me recuerdo de esos muñequitos cuando yo era pequeño, de Disney, qué sé yo, que venía el pollito y agarraba su gusano. Aspira su gusano. Correcto. Lo tragaba. Entonces, el pollo come de todo. Entonces, empezamos Perdón, con unos... si se puede hablar de eso, tú me dijiste también que ustedes mismos, aparte de los gusanos que el pollo puede encontrar libre, ustedes también crían los gusanos. Trabajamos, o sea, la idea al inicio era poder abastecernos, pero realmente es como criar otro animal. Entonces, por tema de priorización, encontramos una persona que nos abastece Los gusanos. Correcto. Entonces, ahí trabajamos eso. Y entonces empezamos unos primeros baches. La verdad que la respuesta de europeos, que ya sabíamos, había una comunidad que estaba interesada, o dominicano, que es, digamos, conocedor del tema o ha vivido fuera, la respuesta ha sido increíble, ¿verdad? Lo que no habíamos A mí me da detectado... vergüenza yo no he comprado pollo de ustedes. A mí me da vergüenza yo no he comprado pollo. Y mandas una sopa de, cambiar y eso. mandas una sopa de pollo. Y Peor, mierda, yo estoy a punto de llegar a casa y botar. Pero lo que fue también extremadamente impactante, bonito como historia, pero impactante y que nos sube el nivel de responsabilidad, es que también hoy nuestra empresa es proveedor de pollo de muchas familias con temas de enfermedad. O sea, nosotros, yo me atrevería a decir que en Santo Domingo proveemos la mayoría de las familias con hijos de autismo, gente con cáncer. Entonces, digamos, ese tercer nicho no lo habíamos detectado como tal, pero hay una necesidad grande en este país porque ya hay gente con cierto grado de severidad, con ciertas enfermedades que está buscando soluciones para sobrevivir, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando empezamos, bueno, el pollo ya es diferente, pero yo no estaba tan satisfecho porque al final de cuentas, el estirpe, o sea, el tipo de pollo que usamos por el momento es un pollo... La raza. Correcto, la raza. Pero la respuesta, y usted lo mencionó ahorita mismo, y es gente enferma que nos decía, yo no puedo comer pollo desde hace 10 años, probé lo suyo y me está cayendo demasiado bien. Entonces, ahí sí empezamos a darnos cuenta que a pesar de ese detallito que vamos a ir corrigiendo en el futuro, sí hay algo que estamos haciendo diferente. O sea, sí, definitivamente el producto que hoy estamos llevando a la mesa de nuestros clientes sí está trayendo sus beneficios porque gente enferma nos lo ha confirmado en varias Sí, ocasiones. sabíamos que estaba diferente, pero no sabíamos que iba a ser tan diferente, porque hay muchas cosas después, seguramente lo que hacen después de matar, lo que inyectan, no sé exactamente, no sabemos exactamente lo que hace. Porque nosotros, por tener muy a menudo la misma raza, porque a menudo van a decir que el sabor viene de la raza, pero nuestro pollo no tiene el mismo sabor. Y tenemos los criollos y la raza clásica, pero la mayoría es la raza clásica. ¿Cuál es la raza clásica? Se llama... nosotros Pollo gringo, le dicen acá, que es un pollo industrial. Es el, pollo que es el mismo pollo que se usa para la crianza industrial, Correcto. que por el momento tenemos, porque el pollo tenemos también el criollo, pero aquí en el país no hay un pollo campero como en Francia, de la raza como en Francia, es decir, de crecimiento lento, pero que sea de crecimiento. Porque Que crezca mucho. que crezca, tiene que crecer. Mientras que el criollo hay un momento que se puede volver un saco de hueso y no es lo que la gente quiere. La gente quiere un pollo con carne. Con carne. Y Claro. entonces nosotros tenemos los dos, pero la mayoría compran el pollo clásico. Pero nosotros lo que queremos es tener una raza, una estirpe, campero, más como lo que podemos tener en Francia. Pero eso es un otro tema de hacer venir una raza, aduanas. Estamos en el proceso, pero por el momento tenemos que usar lo que tenemos. Entonces usamos el pollo clásico. Y no pensábamos que el sabor iba a ser... Para nosotros sabemos que estaba mejor porque no usábamos antibióticos y ninguno químicos, pero de sabor no sabíamos cuál diferencia. El sabor es muy diferente y además como la textura, y es que hay toda una parte después del proceso, de la matanza, que no sabemos exactamente lo que los demás hacen porque hay una diferencia tan fuerte que nosotros no hacemos nada. Es que pero lo empaquemos y ya. Pero yo pienso que también el proceso de crecimiento, tanto la alimentación, el hecho de que el pollo tiene libertad de salir,
todo eso va a afectar el sabor. Claro. Pero a mí me confirmaron, perdóname, pero tenía una persona muy cercana que trabajaba en la industria de alimentos, o sea, con una posición muy importante, o sea, inclusive iba a los diferentes productores en Estados Unidos de grandes cantidades de carne de res y carne de pollo y también importación de pescado. Y me decía que una vez sacrificado y todo empacado, o sea, la forma le inyectaban algún tipo me comentó una combinación que tenía proteína de soya hidrolizada, tenía otros químicos, Salmueras. sí, que lo que le inyectaban era para que con la congelación, aparte que Toma peso. aumentaba Sí. el volumen, con la congelación, podía pasar congelado 1 año o 2 años, especialmente el pescado. Pues ella persona me decía a mí, oye, si algo tú no puedes comer nunca, 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 es pescado importado. Porque no que estoy diciendo que lo demás sea bueno, pero es que el peor de todos, porque hacer una textura de la carne del pescado, por llamarlo de esa manera, o la proteína del pescado, cuando se congela, pierde automáticamente la textura de fresco y le inyectan una gran cantidad de sustancias X que le permite par de años en congeladores, sacarlo, descongelarlo y parecer que está Correcto. fresco correctamente. Y me decía eso mismo, como que es que la gente no tiene idea de lo que está comiendo. Por eso muchas personas, por ejemplo, vienen a mi consulta. Y, pues, yo tengo un centro, trabajamos consulta nutricional y Diego Checo hace también su parte y trabajamos con la parte que tiene que ver. Eso mismo que ustedes suplen desde el punto de vista de qué poner. Nosotros damos la orientación a las personas. Y es que yo le decía, es que no hay forma de comer sano solamente por ver lo que está en el plato, si tú no sabes de dónde proviene. Y te digo que es una diferencia. Yo, por ejemplo, viajo a Estados Unidos. Y no importa lo bien que yo quiera comer, que prácticamente casi nunca como en la calle, voy a un lugar donde yo puedo hacer mi comida. Ya el tercero, yo me siento inflamado. O sea, la cara se me pone redonda, se me inflama el vientre, me da constipación. Y por ejemplo, yo estuve en una ocasión, he ido 2 veces a Europa. De las veces que voy, en una ocasión estuve en Alemania. Fui a un gimnasio y mi amigo me dice, vamos a tomar una proteína con leche. Pero yo no puedo tomar leche aquí. O sea, yo tomo leche aquí y me mata el estómago. O sea, es un desastre. Me tomé la leche y me cayó bien. Entonces, bueno, no es la leche, es cómo se crió ese animal, ¿Qué con qué leche? lo alimentaron, qué leche es, que no está adulterada, o sea, es bastante profundo el tema, ¿eh? Sí. Sí, aunque, o sea, es totalmente cierto. Dominicana, a la diferencia de ciertos países de América Central, no inyecta mucho la carne. O sea, lo que salva el país, y ojalá siga así, es que el dominicano es acostumbrado a comer el pollo fresco o el cerdo fresco. Entonces, la mayoría de las inyecciones se hace para carne congelada. Carne congelada. Pero el nivel de inyección de carne, 20, 30%, dependiendo del tipo de carne. O sea, que es preferible, ya, o sea, vamos a decir, el que compra pollo tradicional, que por lo menos lo compre fresco, no, Sí, no sí, congelado. Y sí. nada- Muy bien, nuestro primer pollo aquí, lo pusimos en el horno. No, era y en Costa Rica. No, estaba aquí. No, en Costa Rica. ¿Tú crees? Sí, era en Costa Rica. Estaba Pero horrible. sí, sí. Lo pusimos en el horno, estaba una linda así y se volvió Se pequeñito volvió con nada. agua asquerosa, salía, estaba horrible. No. Mira, ¿y qué proyectos futuros tienen? Bueno, por el momento estamos estabilizando el negocio. Realmente ha sido, o sea, ya habíamos detectado, digamos, esa oportunidad o sea, esa necesidad de parte de los consumidores dominicanos ya está reconfirmada. En este momento estamos en fase de estructuración del proyecto. Todavía tenemos mucho por hacer. Estamos creciendo, desarrollando los puntos de ventas para poder lograr tener una cobertura nacional. ¿Dónde están vendiendo el pollo? Nosotros estamos iniciando una relación con el grupo CCN y eso definitivamente nos permite una cobertura nacional. O sea, a través de CCN llegamos a la Claro, mayoría claro. de los... Nacional, Jumbo. Correcto. Pero en Santo Domingo tenemos mucho más. Y en Santo Domingo Centroamérica, trabajamos con Mercado orgánico. tiendas orgánicas o que tienen un enfoque en calidad de carne. Y realmente con estas tiendas hemos iniciado y claramente queremos seguir y fortalecer, que han sido, bueno, usted mencionó Carnenco, claramente ha sido un partner Butcher histórico. Shop creo que están también. Butcher Shop trabajamos, Mercado Orgánico también. Entonces, La hoy Placita. nosotros lo que estamos haciendo es estructurando el negocio para ir creciendo, para poder abastecer la demanda que tenemos y esperemos que sea a corto plazo. Y también fue un punto que hablamos.
es diversificar a otro tipo de proteína que todavía hoy en el país no existe. También proteína de pastoreo sin antibiótico. Y básicamente el próximo paso que nosotros queremos dar como compañía es poder producir un cerdo de pastoreo dominicano. Tú me explicaste que el cerdo es más complicado que el pollo. Es correcto. El cerdo es un animal bastante sensible. Entonces, el criar un cerdo sin antibiótico es un reto, definitivamente, más que el pollo. Aunque aquí se ha dicho en muchas ocasiones que no era posible criar pollos sin antibiótico, pero el cerdo es un reto. Y, por ejemplo, pues en América Latina, la carne de cerdo o la crianza de cerdos es la que más consume antibióticos. Antibiótico. O sea, muchísimo más que el pollo, porque en la industria avícola se usa antibiótico como promotor de crecimiento, que son microdosis, ¿verdad? Pero en la parte de cerdo sí, ahí es mucho más intenso, digamos, el uso, y es casi del primer día al último día de vida. ¿Sabes que un tema que teníamos, y te tiro porque no quiero dejarlo pasar, cuando tú hablabas al principio sobre lo que tenía que ver con la agricultura y la ganadería regenerativa, ¿verdad? Correcto. Mi madre, una mujer 70 y pico de años, bien vivida y que tiene sus orígenes en una familia, mi abuelo era panadero, tenían tierra en el campo, y en ese momento me dice mi madre, pero es que tal cosa no existía, porque en realidad todo lo que se hacía anteriormente era regenerativo. Correcto. Por ejemplo, ahora te hablan, no entremos en ese tema, pero la idea es, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, cómo supuestamente el ganado incide, dice mi madre, por ejemplo, dice mi mamá que no tiene ningún tipo de especialidad universitaria, solamente a lo que se recurría anteriormente, que era el sentido común, que era sentido común en realidad. Decía, pero como una vaca, porque tire gases, va a incrementar la carga de CO2. Esa es mi madre, oye el análisis que hace ella. Cuando anteriormente todo el mundo criaba animales en su patio, en la parte trasera. Yo recuerdo a mi abuela tenía siempre un lechón y tenía una puerca o una marrana y la amarraban en la parte de atrás del patio en algo de concreto. Y entonces todo lo que eran los desechos de los alimentos, o sea, lo que era la cáscara de plátano, de yuca, lo que quedaba, la fruta de la palma, y lo que comía el animal era eso. O sea, ni siquiera se compraba alimento, se alimentaba con lo que sobraba Claro. de la comida, no con basura. Entonces se sacrificaba el animal, se hacía el chicharrón, se sacaba la manteca de cerdo, pero mi madre decía, pero es que inclusive es ilógico, dice mi madre, porque anteriormente se buscaba inclusive el estiércol de la vaca para fertilizar el terreno, la tierra. O se buscaba la gallinaza, o se buscaba la murcielaguina, que era donde estaban los murciélagos, que era la que tenía mayor contenido de nitrógeno para alimentar la tierra. Correcto. Entonces decía ella, ahora mismo hay tanta ciencia, pero la ciencia para mí no tiene ningún sentido porque se dista tanto de la realidad que yo pude vivir. Entonces ella me decía, a las personas dice mi madre, como que entendiendo que el mundo no es el mismo del anterior, pero la solución que buscan no es una solución que retorna o nos busca llevar de nuevo al origen de mantener el equilibrio en el ecosistema. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque anteriormente tú botabas el agua, un agua que tú la tirabas, esa agua en realidad en un sistema equilibrado no se pierde. O por evaporación, o porque se va al subsuelo, perdón, o se va al océano, se evapora, viene la parte de la condensación, la nube, las plantas arrastran la nube, viene la precipitación, de nuevo sigue el manantial, o sea, que había un ciclo normal de ese tipo de cosas. Y ahí que dice ella, es que no logro entender. Entonces, como tú dices, por ejemplo, anteriormente, cuando era mucho más enfocado a la producción local de los lugares, era mucho más fácil mantener ese ciclo. Y tú me informaste o me diste algo que yo no lo veía de esa manera, que me explicaste cuál es la gran diferencia hoy en día de esa que podemos catalogar hoy en día porque es algo distinto a lo que está instaurado, que es la producción regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre esa y la que estamos viviendo hoy en día? No sé si me entendiste. Sí. No, yo creo que, o sea, la parte generativa, agricultura regenerativa, es básicamente lo que se hacía hace un siglo. O sea, le pusimos un nombre bonito, pero es básicamente lo que hacíamos todos cuando vivíamos todos en el campo. Lo que ha cambiado muchísimo los últimos años, y yo creo que eso empezó, por ejemplo, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es el movimiento de gente a las ciudades y el cambio de prioridades.
Antes trabajamos para comer y vivir, ¿verdad? Hoy, o me atrevo a decir que hasta hoy, trabajamos para disfrutar. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Repite de nuevo eso. Antes trabajamos para comer y vivir. Hoy trabajamos para disfrutar la vida. ¿Por qué les cuento eso? Porque ese disfrutar ha tomado muchísimo espacio en nuestras vidas. Y hace 30, 40 años, el 80%, 70% del presupuesto de una familia era para comprar comida. Hoy una familia va a gastar 10, 20% y ya es mucho, ¿verdad? Entonces las familias, nosotros queremos comprar cada día menos o gastar menos en comida, ¿verdad? Eso ha llevado al final a los productores a encontrar formas de producir más barato, incentivados por los gobiernos también de aquella época de producir a más bajos costos. ¿Por qué? Porque faltaba también a ese también faltaba, porque era después de la Segunda Guerra Mundial, Había que faltaba comida. construir. Entramos ahí, cambio de forma de vivir, vacaciones Concentración. pagadas, etcétera. Y entonces ya las familias han ido bajando el presupuesto. Entonces cada día nosotros queremos gastar menos. Prioridades. Hoy gastamos un iPhone, gastamos la última guagua, una pantalla enorme. La verdad que yo no encajo como en ese esquema, porque el esquema mío por medio de checo, o sea, para mí todo va en torno a la alimentación. Pero ¿cuántas personas son como ustedes? Por ejemplo. Si comparo con la población mundial, Te voy a dar un ejemplo. 0.01%. Yo agarro por esta mañana, le hago un desayuno a mi hija, un queso artesanal con plátano maduro, hecho con aceite de oliva o con manteca de cerdo, le hago unos huevos, lo que sea, o sea, comida de verdad. Yo me levanto a hacer la comida a mi hija y le preparo su merienda en la casa. Le pongo los huevos duros o le pongo aceitunas, en lo que es el esquema para mí. Pero si ella no ha comido bien y nos tomó la hora, yo prefiero que llegue tarde al colegio a que se vaya sin comer. Porque si se va sin comer, tiene más probabilidad de comer cosas que no le son saludables, porque le da más hambre de forma descontrolada. Entonces, a veces le digo, me dice mi mujer que no va, digo yo, es que para mí una prioridad, no es que no quiero que vaya. En primer lugar, la responsabilidad es nuestra porque ella no se va a despertar temprano, es porque nosotros nos tomó la hora o nos cogió la hora. Pero en mi escalafón de prioridades, que ella se vaya con un desayuno que le sostenga el resto de la mañana para que no quiera comer galletas Oreo o galletas basura. Entonces es un tema que tengo yo. Sí. Porque como yo entiendo el impacto que tiene esa comida en proyección para el resto del día, para mí es sumamente importante que ella salga con una comida densa en calorías, que le nutra y le dé la materia para ella poder seguir desarrollándose. Pero las personas hoy en día, cuando yo voy inclusive al colegio, que la voy a buscar, y la niña nos cuenta todo, me dice, papi, yo comí Oreo en el día de hoy. Tú sabes que yo quiero matar a la profesora. Le digo, pero es que tú no entiendes que la profesora es gorda. Y casi todos los niños, con ya niños chiquititos de 4 años, con marcadores, o sea, fisionómicos ya de síndrome metabólico, o sea, papada, o sea, African Albino aquí atrás, o sea, marcadores de diabetes. Y digo yo, pero ¿cómo puede ser más importante, como tú dices, porque me gustó esa parte, cómo es posible que yo me enfoque solamente en qué yo puedo comprar con el dinero para encajar en estereotipos sociales, cuando lo más importante para el desarrollo íntegro de un ser humano es su alimentación y su entorno? Entonces, van en el supermercado con el carrito lleno de todas aquellas cosas que no debería comer nunca. Entonces, el niño, que lo hablamos con un médico aquí ya, hay digamos que hay una epidemia de dengue. La solución es, ¿qué vamos a hacer? Digo, pero mi hermano, si es el mosquito que picó a un niño que le dio dengue, le picó a otro niño, pero no todos los niños se van a enfermar. Eso depende de su terreno biológico, lo que está comiendo. Entonces, tú creas todas las condiciones para que ese niño sea, en primer lugar, y o sea, va a ser un poco feo, como adulto va a ser un tarado, porque no se va a desarrollar con la materia prima para tener un cerebro funcionando cognitivamente, ni una inmunidad, ni una robustez física, porque le quitamos importancia a lo que importancia tiene. Entonces, reitero, como dije al principio, es una campaña bastante cuesta arriba, porque la sociedad y el mercado se mueve en vender felicidad donde no la hay. Yo iba manejando en un carro en estos días y salgo de mi casa, cojo la avenida John F. Kennedy, como si fuera de Ágora Amor en dirección para la Lope de Vega. Yo doy la vuelta en U para ir al colegio en la mañana, que es más fácil. Y yo veo 6 anuncios, 6,
comida, bebida alcohólica, comunicación y carro. Y todos venden felicidad. Pero tú no ves un anuncio que sea enfocado en reeducar a las personas en el valor de la alimentación, en el valor de desconectarte del sistema y leer un poquito más, o fomentar la cultura o el crecimiento intelectual. Sí. La verdad que la tenemos bastante cuesta arriba, ¿eh? Para nosotros fue una lucha. Por eso el tema de los niños, eso, que nosotros no queríamos darle azúcar, ni una gota de azúcar. Creo que vamos hasta que tenía 2 años y 2 medio, años, no sé qué. prohibido. Y entonces para toda la gente, para los dominicanos, yo estaba mala. Es que ¿por qué no le quieres, por qué no quieres darle ese placer? Yo, Sí. pero sería mucho más fácil para mí de darle todo lo que se da. Claro. Pero es que la visión es que yo estaba mala, como mala madre, porque solamente sería tan fácil de darle ese placer. Una vez En una ocasión, ¿verdad? hubieron unos invitados a la casa y ellos fueron con una bebé que podía tener, qué sé yo, 6, 7, 8 meses. Y el orgullo de ellos era que la bebé tomaba Coca-Cola. Es fatal. Pero, o sea, ayer me pregunta, por ejemplo, Lía, esa es la esposa de mi hermano Miguel, que tiene una bebé de apenas 2 meses, y la está lactando. Me preguntó a mí cuál fue la primera comida que yo le puse a mi hija en la boca. Yo le puse un pedazo de carne cuando tenía como 7 meses para que lo chupara. Y mi hija, que tiene ahora 3 años rumbo para los 4 años, o sea, vamos a comer pizza a un restaurante bueno de pizza, que son, o sea, pizza buena, ella pide carpaccio. O sea, no quiere pizza. O sea, yo le entrené su paladar. Y le encantan los dulces porque al fin y al cabo se expuso. Claro. Y es como le digo yo a los padres, es como que yo te diga a ti, te quiera normalizar, vamos a darte el placer, date una raya de cocaína. O sea, la estimulación que recibe un niño con ese cerebro que está virgen desarrollándose por una galleta o un postre que viene de la industria es como algo para crear un estado de proyección a la adicción. Cuando mi hija probó la primera Oreo, que yo quise morirme, te juro que yo quise, no. O sea, a mí me pasaron pensamientos, como en las películas. Que yo entraba al colegio y le rompí el cuello a la profesora. Y que, ¡crack! Te lo juro. Me entraron como, o sea, porque yo entiendo el daño que hace. Mi hija duró 5 días consecutivos que todavía repetía en su cerebro que quería repetir el placer de la Oreo. Claro. Yo creo que es la Se galleta vuelven con locos. más kilocal Sí, y azúcar. y entonces Niños están los locos, padres se lo compran. Y después dicen, yo no sé por qué mi hijo tiene attention deficit disorder, tiene hiperactividad, por qué mi hijo tiene retraso en el lenguaje, por qué mi hijo tiene retraso motriz, por qué mi hijo no quiere hacer ejercicio, por qué mi hijo no quiere jugar como los demás niños. Es que tú lo estás matando por dentro. Sí. Realmente es un tema y para nosotros ha sido realmente una pelea de todos los días. Ha sido muy frustrante también luchar porque al final de cuentas hay momentos donde uno no está y ahí el niño se aprovecha. Me estaba riendo cuando hablaba de tu hija y la escuela porque nosotros recibimos una queja de la profesora de que había que dar comida a Armons, que es nuestra hija, porque llegaba con hambre en la mañana y robaba las papitas de los vecinos. Lloraba. que ella Lloraba. comía La un nuestra huevo, llegaba uno. desayunado, con huevos, con frutas. Y claro, en la merienda llevaba frutas y demás, pero nada de papitas ni Oreo. Entonces, la nuestra llegaba ya desayunada y era más una meriendita. Pero claro, si los demás tienen Oreo y papitas, que sabe que en la casa no hay, no tiene permiso, obviamente lo quiere robar al vecino. Claro. Y para usted tener una idea, bueno, no sé si Europa, no me atrevería a decirlo, pero en Francia, la escuela para los niños son de las 8:30 hacia las 4 o 5 de la tarde. A mediodía tienen almuerzo o en su casa o en la misma escuela. Es prohibido Llevar comida. que los niños lleven comida. ¿Ok? O sea, trabajan de las 8:30 hacia las 12, luego el almuerzo. No comen. Pero nuestros hijos, cuando los llevo aquí, llegan desayunados y además hay que llevar una merienda. O sea, que además de esa merienda, muchas veces es basura lo que comen en las escuelas. Y cuando hay eventos de las mismas escuelas, nosotros nos esperábamos que haya unas fruticas, un jugo, Bueno. no, mismo soda y la misma Oreo están ahí. Entonces es un sistema muy, muy diferente y ha sido muy difícil para nosotros. Obviamente ya nos tocó suavizar y nos tocó Sí, acostumbrarnos. tienen que aclimatarse para que no le dé o depresión o le dé un trastorno generalizado de ansiedad. Porque si te pones a pensar lo que puede acontecer una vez se va de tu mano y llega al colegio, no vas a tener que cerrar el negocio porque vas a quedar loco, ¿sabes? Pero es que hacen allá en el colegio donde estábamos hablando, para no decir el nombre, donde está mi hija,
yo voy a una actividad que había una actividad familiar. Y cuando yo veo que lo que sirven es un jugo, un té verde de frasco, galletas, ni siquiera caseras, galletas de esas de Price. chocolate chip o algo de esas, de funda, o sea, y bandejas llenas de Oreo. Señores, bueno, es bastante, de verdad que bastante cuesta arriba lo que estamos viviendo. Pero a la vez yo sí siento, y lo estamos viviendo en carne propia con nuestro proyecto que estamos desarrollando, que ya hay una parte de la población dominicana que ya es consciente. Sí. Y esa parte, bueno, lo mismo deportistas con quien ustedes trabajan, gente que ha sufrido alguna enfermedad o gente que está estudiando, que está leyendo o que está viendo lo que está pasando. Claro. Ya yo sí veo que hay una parte de la población que ya se está dando cuenta y está empezando a Pero cambiar y a buscar eso es, soluciones. es el principal problema, es que no hay información, no hay educación. Y la gente, hay mucha gente que nos dijeron, yo me di cuenta de todo eso porque mi hijo tiene autismo, que antes me empecé a investigar y me di cuenta que eso, pero todo eso lo encontramos en las cosas del niño, ¿cómo puede ser? Y solamente que, y ellos estaban enojados. Y ¿cómo yo lo puedo aprender? Como nunca nadie me enseñaron eso, porque eso no se dice. No. Y es verdad que aquí, de lo que nosotros hemos visto en otros países o en el nuestro, es ese que sentimos más, es el atraso de cultura en el tema de la alimentación, de lo que comemos, de dónde viene, de la calidad. En tema de alimentación, porque al inicio también uno de nuestra lucha fue los desechos. Entonces, fue dos luchas demasiado fuertes para nuestro cerebro. Entonces, tuvimos que suavizar porque yo me iba a poner loca. Y entonces, cuando, por ejemplo, yo iba con mis cartón, mis cosas para comprar carne sin foam, sin nada, la gente, qué lindo, ¿y por qué haces eso? Que no, directamente se dicen, sí, no hay desechos. Es que tan lejos de la idea, como en el tema de la alimentación. ¿Y por qué no hacen eso? ¿Por qué no le das azúcar? No es nada, es un niño, a todos los niños les gustan azúcar. Que no piensan que todo lo que hay detrás del azúcar y de cómo está hecho. Sí, yo creo que un asunto más o menos también, perdona que te interrumpa, pero para aprovechar la sinergia que tú estás diciendo, es un asunto de una voluntad real de resolver de fondo las cosas, de fondo. Por ejemplo, nosotros consultamos personas, por ejemplo, de escasos recursos, que cuando le educas cómo comer, comida, alimentación mucho más densa, se reduce la necesidad de merendar entre comidas. Y la gente gasta un poco más en la calidad, pero al fin y al cabo el presupuesto se reduce. Claro. Porque estas personas dejan de comprar maltas, galletas, funditas. O sea, si la gente tuviera, en realidad, fuera un poco más la tendencia, como digo yo, porque tengo amigos alemanes que son locos y números con las finanzas, la gente tuviera una idea de poner en una mesa de su presupuesto mensual lo que es basura y lo que es comida, la gente lo pudiera visualizar, pudiera entender por qué están tan enfermos, están tan apáticos, obesos, sin deseo de hacer actividad física. No ejercicio, que le pesa subir una escalera, le pesa estacionar 20, prefieren esperar 10 minutos que se desocupe este estacionamiento porque no quieren estacionar, no 2 kilómetros, 20 metros para no caminar. Y eso responde en realidad a un estado de apatía que ha causado por inflamación intestinal, lo que comemos, la falta de naturaleza, las cosas que hemos conversado en el día de hoy. Pero ahora que tú mencionas eso, yo no sé si tú te acuerdas cuando abrió por primera vez Gold Gym, se hacía una fila de carros para entrar al parqueo del gimnasio y la gente duraba 40 minutos en fila. Para después subirse 40 minutos en una caminadora. Y tú dices, Que también tienen miedo. y en el colegio de mis hijos, yo ahora recientemente me mudé prácticamente al lado, o sea que yo voy a pie. Pero antes, yo llegaba en el carro y siempre se forma un caos y una fila. Entonces yo me parqueaba una cuadra antes, yo caminaba. Cuando yo salía con los niños, los carros generalmente estaban en el mismo lugar donde estaban cuando yo había entrado. Claro. Pero me pasa con Umavela, yo estaciono y busco mía, y tú lo paras haciendo fila y esperan media hora para que le saquen el niño. Digo, eso es elección de cada quien, pero bueno, es un asunto que tiene otra connotación. Pero te reitero en realidad que el tema es muy interesante y la verdad que le auguro mucho éxito en su proyecto. Gracias. Es un compromiso, no de compromiso de complacencia, sino en realidad voy a comenzar a comprar los pollos a ustedes. Porque igual que Checo, yo casi no consumo pollo, pero a mi esposa le gusta mucho. Entonces, No, y cuando salgan esos cerdos.
Oh, pero viejo, claro, viejo. Pero no, le auguro mucho eso y le damos las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ustedes están en Instagram en FreeFarm RD. FreeFarm RD. Correcto. No, pues muchas gracias a ustedes por esa oportunidad de poder explicar un poquito lo que hacemos, el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y claramente agradecer a todos nuestros clientes que nos han permitido salir de tierra desde el inicio, que han confiado en nosotros. Y la verdad yo siento que el tema de confianza hoy en alguna parte de la población ya es un tema importante, pero han confiado a desconocidos y nos han permitido avanzar y vamos a seguir en ese mismo orden de ideas tratando de llevarles una proteína de alta calidad y sin contaminantes. Perfecto. Así Muchas que gracias. gracias. Sí, muchas gracias, Amalia. Señores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.